este alunizaje con el que me he quedado alucinada, es más urgente que nunca poner los pies en la tierra. En este día del alunizaje de la misión India me ha pasado una cosa increíble, porque estaba justo con las palabras de Sri Aurobindo, que luego os voy a leer. Pues eso, que en este día que tantos celebran por el mundo entero y los primeros los indios, bueno, algunos de ellos, pues muchos otros lo lamentamos. Bueno, pues lo lamentamos primeramente por la inconsciencia materialista que vuelve a pisotear vanamente nuestra sagrada nodriza, violentamente perturbar el lugar donde se tejen las almas para encarnación, los pitris lunares, y tememos a más trastorno todavía que puede acarrear para la Tierra, como si no bastara. También quiero hablaros de esto, de las llamaradas del Sol que van a estar en su pico en todos estos próximos 4 o 5 años, en fin, pues más trastorno para la Tierra y toda criatura sublunar, cosa que no pueden entender los que solo cuentan con la química y una ilusión completa de materia solo física. En fin, segundo, pues porque precisamente haya despegado este fálico artefacto de la soberbia de nuestra mente mental aplicada al dominio, a la conquista exterior, este gran dragón que echa este mal fuego destructor, este gran dragón de la modernidad, pues que se haya lanzado desde India. Francamente, hubiera preferido que fuera en cualquier otro lado, por el motivo señalado, de que ha sido siempre cuna de espiritualidad y que con una particular misión, como en estas palabras que precisamente estaba leyendo de Sri Aurobindo, recogidas en Días de Prisión. Allí nos repite lo que le dijo la voz interior, ese mandato divino con el que tiene contacto, que se dice Adesh en el mandato divino en sánscrito. Bueno, en fin, y que se le presenta como, no voy a entrar ahora en metafísica, pero bueno, como Vasudeva, como Narayana, en fin, lo que llamamos Dios. Se le presenta en aquel tiempo de reclusión de manera bastante continuada, y de hecho él la llama cuando ya le ha ocurrido, le pide que le guíe. Y en un momento dado, pues os leo, pero entre otras cosas le dice que está haciendo resurgir, la voz dice que está haciendo resurgir esta nación, porque sabéis que Aurobindo, perdonad, ha sido el que movió, el primero que movió seria y eficientemente pues a la rebelión para la independencia de la India. Entonces le dice la voz, volvemos a repetirlo: estoy haciendo resurgir esta nación para que difunda mi palabra. Esta es la Sanatana Dharma, la eterna religión que te he revelado. Pego unos cortes, que te he revelado. Habla tu nación, recuérdale siempre esta palabra, que si ella se yergue actualmente es para el Sanatana Dharma, para el mundo y no para ella misma. Esta libertad que le doy es para el servicio al mundo. Pero vemos como en este fatídico símbolo India ha olvidado el Dharma sagrado, de la que francamente ha sido siempre reserva y garante para el mundo entero, y ha invertido satánicamente el servicio al mundo, lo que entendía esa voz por servicio al mundo, que es servir a la ciencia sagrada, que es servir a la doctrina eterna, la que subyace a toda tradición espiritual o religiosa, pues lo ha trocado por la ciencia, por servir a la ciencia de muerte. Y esta ciencia salvadora, que se presenta ahora a sí misma como salvadora y que quiere conducirnos a nuevos dominios por conquistar, tras arrasar con la habitabilidad del planeta Tierra, como no se dice en absoluto, por cierto, la contaminación y la ciencia profana han ido de par, lógicamente.
Pero esta juega al revés, el papel muy venerable de docta, anunciadora de desastres por venir, dejándolo todo, ¿no?, como si fuera responsabilidad y en manos de cambiarlo de quienes por definición se dedican a violar y a matar madre tierra. Pero ellos, bueno, pues finalmente no lo esconden y son bien conscientes de quiénes son, pero parece que nuestros científicos no sean bien conscientes de lo que están haciendo. En todo caso, en este mundo todo puede servir para bien o para mal, como también por sincronía escuché un vídeo increíble cuando estaba con una pregunta en mi corazón, un vídeo de Sadhguru que nos recuerda esto, que desde luego podemos servir en un sentido o en otro y será de una manera u otra según solamente la voluntad divina y no el poder de nadie. Pero en cualquier caso, ahí está, el sol echando esas llamaradas, lo cual para mal va a ser muy destructivo y muy trastornador en nuestra fisiología y nuestra psique y demás, pero también se puede, este subidón de intensidad energético se puede utilizar, canalizar para bien. También es una oportunidad increíble de que el ser humano haga lo que haya que hacer y sirva a lo que tenga que servir para bien de sí mismo y de la humanidad por entero a la vez. En cualquier caso, para ir en este sentido, nosotros tenemos aquí siempre la propuesta piva. No nos cansamos de invitar, y que no es en base a una necesidad, sino a una emanación pura. No hace falta traerse un yoga mat. Así que os invitamos a esto y de verdad, es hora más que nunca. Y en estos, como dice Sadhguru, nos quedan 4 años y medio para que tengamos una intensidad de actividad solar que nos propulse a que, digamos que la balanza vaya hacia la sanación y no hacia la destrucción, francamente. No hay que abandonar esta conciencia, instante tras instante. Here is the place that belongs to no person, no God. Nobody owns it. It is everybody's place. The earth will find its joy in it. Hearts will be happy in it. Confesar al Señor del alma condujo a muchos en los siglos al martirio o a la hoguera. Curarse en salud respecto al físico científico es el certificado del terapeuta moderno. En ningún caso voy a decir la verdad y me someteré a la dictadura del orden científico. No puede sustituir la certeza de la esfera espiritual, el Pantocrátor iluminado desde la kenosis, a Dios creador y su asistente sabiduría, divina madre naturaleza, al poder y saber médicos de la Academia de los Mortales. El infinito eterno es sólo complementario a la finitud estrechada por la razón independizada del corazón. Vamos a citar unas palabras de un servidor fiel a la terapia original del Dr. Bach, la terapia floral, y podríamos decir exactamente lo mismo para el Reiki, sustituyendo las flores por directamente la energía universal del amor. Dice así, se trata de Ricardo Orozco: para muchos terapeutas resulta duro manejar una técnica en la que lo principal no son ellos, sino el mensaje vibracional de las flores. Pero precisamente en ello radica la grandeza de la terapia. El terapeuta toma flores, el paciente toma flores también. Luego, la diferencia no existe. Esto es muy importante en el Reiki. Los dos se ponen en manos del universo, reciben y canalizan la energía universal, y no hay uno por encima del otro, ni uno que personalmente sepa más que otro.
Para nosotros es muy interesante y admirable el caso del Dr. Bach. Os recomiendo sus libros y su biografía, creo que se llamaba Nora Wells, ¿no? Que escribió sobre el Dr. Bach. Tanto más en la actualidad es importante hablar de ello, pues el Dr. Bach era un científico humanista laborioso, brillante, entregado. Por un lado, elaboró primero unas vacunas con bacterias y luego quiso ir tirando hacia una homeopatización de estas vacunas, lo cual se llama nosodes, creo. Son vacunas, en vez de inyectables, pues se reconvierten a orales y son homeopatizadas. Pero cada vez más, y finalmente se centró solamente en querer sustituir las bacterias por plantas y flores naturales, llegando finalmente a renegar de las vacunas que él mismo había elaborado y a decidirse solamente por la cura esencial y floral para aportar una medicina que verificase lo siguiente: 1, que los remedios sean naturales; 2, simples de obtener y preparar; 3, que no sean tóxicos; 4, útiles para todos los seres vivientes. Ya esta intención es loabilísima de por sí y lo realizó. Su biografía, pues, y su investigación nos parece ilustrar perfectamente dos cosas. Una es desmontar el mito, que a mis ojos es muy justificativo, de que la ciencia moderna se reunirá algún día con la espiritualidad para decir lo mismo, cuando la observación de los hechos muestra que quedaremos antes destruidos por sus acciones que no lograr ninguna reunión. Pero el Dr. Bach, muy al contrario, muestra en su vida misma cómo abandonó, o sea, se entregó completamente a un poder superior. Para eso hay un sacrificio de la persona. Él lo vivió a su manera y abandonó completamente no solo su vida anterior de médico alopático, pero de manera radical. Renegó de sus propios inventos, también abandonó sus posesiones materiales, se dio literalmente en cuerpo y alma para ser él mismo un laboratorio y elaborar un remedio enteramente natural, sobrenatural, cuidado, porque se quiere descontextualizar a las flores de Bach como terapia muy a menudo y dejarlas como simplemente un remedio natural, complementario, pero no, es sobrenatural, no es ninguna antítesis. Por eso no es ninguna antítesis a lo artificial o a lo quimista, solamente siendo solamente natural, como se quiere hacer pasar muchas de las terapias, sino que es verdaderamente trasciende, tiene un componente sobrenatural, y eso no es ninguna antítesis al materialismo, es verdaderamente una trascendencia. El espíritu de investigación y la seriedad de este buscador es algo por extraer de un buscador como él, es algo por extraer de una deriva pervertida de la ciencia, no es algo que pertenezca a esta ciencia. Y por rescatarle algo positivo e intrínseco. Y por otro lado, que la medicina pura pues exige el sacrificio de la persona, el contacto con entidades superiores, sutiles, de orden espiritual, pues exige ciertas cesis, y ser su servidor no excluye tampoco el sufrimiento físico, como él lo atravesaba. Para descubrir un nuevo remedio atravesaba primero la enfermedad, de una manera muy aguda, breve pero muy aguda, para sentir los síntomas a los que debía corresponder tal antídoto, ¿no? Descubriendo así el antídoto en la planta. Y obedeció al mandato superior, simplemente. Así que además se dispensa al caso por caso, como tiene que ser para la medicina auténtica, sin valor monetario impuesto. Y su exactitud no es la del racionalismo, es la de las leyes superiores, por descubrir y no violar por el ser humano. Lo que cura es la fe, por el buen motivo de que la materia es vacío, es ilusoria en última instancia. Así que si tienes fe en la medicina materialista, adelante. Eso sí,
Tienes que contar con que pueda haber algún desperfectillo a cambio. Por ejemplo, una nariz como un chorizo porque te han quitado un tumor, o pues un pequeño ictus porque ha habido sobredosis en la quimio. Pero bueno, es el coste de una fe en algo limitado y tienes todo el derecho en poner la fe, tu fe, en lo que quieras. Pero si la tienes en el infinito, ilimitado, ¿qué podemos convenir en llamar Dios? Es una palabra como otra. Pues es mucho mejor apuesta. Por simple lógica, como ya lo cuenta muy bien, lo expone muy bien Blaise Pascal. Es mejor apuesta. Y además reconocerás que si la medicina materialista puede curar, es solo porque Dios es todo. Que la falta de fe quita poder, deja impotente. Esto también es algo que vemos muy claro en los evangelios. Como le dijo San Gabriel a Zacarías, sacerdote, esposo de Isabel, cuando le anunció que Isabel iba a quedar embarazada de un ser que tendrían que llamar Juan, Zacarías no se lo creyó del todo por la avanzada edad que tenían. Y fue por esa duda, como se lo comunicó en el momento mismo San Gabriel, el ángel Gabriel, fue por esa misma duda que quedó enmudecido hasta que pariese Isabel. Una carta del obispo que te afecta a ti. Siéntate y ponte tranquila. ¿Y ahora qué he hecho yo? Te la leo. A nuestro querido hijo Juan de la Cruz, a quien nosotros rogamos examine el caso de nuestra hija Teresa de Jesús, para que determine si sus actuaciones, éxtasis y levitaciones varias son o no objeto de una posesión demoníaca. En caso de que así fuera, nosotros os rogamos, querido hijo, que procedáis en primer lugar a los exorcismos ordinarios y extraordinarios. Teresa, intenta dominarte. Tienes que comprender la jerarquía eclesiástica. Hay tal cantidad de sinvergüenzas en estos tiempos que corren. ¿Qué te estaba diciendo? Mira ese cortejo que pasa por el camino. Sí, pero esa es una iluminada. Desde luego. Bueno, ¿y entonces qué relación tiene? Ahí está la cuestión. Déjate de efectos fáciles, yo también sé hacerlos. Ya sabes que no lo hago intencionadamente. Debes admitir que pronto un simple mortal no sabrá de qué santo ser devoto. Total, ¿que estás intentando hundirme? ¿No será porque soy paranoica que estás en contra mía? Voy a hacerte solo unas cuantas preguntas, luego lo veremos todo más claro. A ver, ¿qué dice San Agustín en el libro quinto de las Confesiones, capítulo 27, estrofa 11, versículo 18? El sueño hace olvidar el hambre. Bien. No lo he visto, no lo he leído, pero he oído hablar de ello. ¿Ezequiel? Sí. ¿A quién ha dedicado Juan Crisóstomo la crítica del Decálogo en 7 tomos? A Mimine. Perfecto. ¿De qué color era el gato gris de San Gregorio de Nacianzano? Hostia, voy a fallar. Todo va bien, Teresa. ¿Crees que una simple iluminada dominaría tan sutilmente la glosa de la gnosis? Sin embargo, no temas porque los trastornos que agitan a una carne imbuida de cultura solo pueden proceder de lo verdadero y hermoso. Continúa cultivando esta sensación. Contrariamente a lo que dice el adagio, no hay peligro para quien hable demasiado. Gracias, cariño. No me llames cariño. Que Dios no se ofenda. Hablaba con mi novio. De todos modos, no te pases con tu novio. Siempre habrá primarios de mala fe que vean sexo en eso. ¿Qué quieres decir? Tengo una olla que hierve. Esta es la verdad. Y en ocasiones es muy posible que las partes bajas escapen al control del alma. ¿Y entonces qué? Teresa, mírame. ¡Idiota! Solo era para enseñarte lo que hay que hacer si notas que el demonio se inmiscuye en alguna parte. ¿Puedo hacer esto también?
Y esto otro. Hostia, este no lo sabía. Ya vale, Teresa, ¿quién te ha enseñado estas guarrerías? No tiene importancia. Resulta que con mi rústico buen sentido femenino no acierto a comprender cómo unos cuantos gestos obscenos pueden desmoralizar a Satanás, a quien le gustan más bien estas cosas. No discutas. Tienes que hacer lo que digan los técnicos, que para eso son los que saben. Una iluminada, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, no es una alucinada, ni una alunizada, refiriéndonos a la luna. Levitar casa con estar enraizado, mientras que pirarse a la luna proviene del desarraigo. Esta casa es casa de sanación espiritual y como fue fundada sobre la piedra filosofal que se dice en nuestra tradición hermética, piedra medicinal, y su práctica ha sido siempre de un Reiki en verdad y espíritu, sabemos que, bueno, y lo hemos estado viviendo continuamente, que tiene una conexión poderosa, lo queremos de hecho materializar pronto. Tiene una antena invisible que ahora queremos materializar, quiero decir, en una antena visible, y particularmente a la medicina sagrada. Entonces, en torno a todo esto, como se está haciendo muy de continuo esta vívida conexión, estos guiños del poder universal y además completamente más allá del estricto uso de un ritual concreto, por ejemplo, o de una práctica espiritual determinada, queremos más claramente que esto pueda beneficiar a todos. Entonces, la idea es que simplemente dirigiendo el pensamiento a este lugar o a su obra, si uno se informa, si tiene conciencia de ello, una simple conciencia de ello, una simple consideración, un simple pensamiento, si tiene algún deseo o alguna preocupación suya, del orden que sea, quiere lanzar al universo, quiere pedirle una respuesta, una sanación, una mejoría, un consuelo, puede hacerlo dirigiendo un pensamiento a la antena que vamos a poner aquí, que llamamos antena del sol, que va a funcionar pues eso como antena de repetición reverberante, y que reverberará además, funciona como un círculo energético sanador, que a través de tiempo de espacio, cuando uno se conecta con un tipo de preocupación o un tipo de deseo, un tipo de petición, pues coge fuerza energética y atrae a todos los guías que pueden aportar remedio a ello, pues digamos que funciona como un acumulador y un potenciador. Es difícil resumir la idea. Pero como continuamente vivimos en nuestro día a día con este guiño de la conciencia, pues procuro que sin venir a hacer Reiki o alguna colaboración expresa con nuestra causa, etcétera, pueda cualquiera que crea en nuestra palabra, pues beneficiarse de ello. Palabra que ciertamente no es mía. De hecho, no he firmado nunca, ni siquiera en aspecto literario, no he firmado nunca ninguno de mis libros personalmente. Vamos a ofrecer un libro dentro de los libros del Sol que recoge toda la fenomenología mística o espiritual que he experimentado a lo largo de 20 años, que me pilló totalmente por sorpresa, totalmente fuera de ningún conocimiento y ningún contexto de orden espiritual, así que no fue buscado y que no ha cesado de acompañarme con o sin práctica espiritual específica, digamos. Incluyo también el testimonio de algunos amigos, y todo ello está enmarcado en la tradición, porque evidentemente siempre he ido recogiendo, buscando, a raíz de que me ocurriese, rastro en toda la mística de Oriente o de Occidente, en todos los discursos de maestros, en las escrituras, en los testimonios de místicos y de hombres iniciados, rastro y tratar
he tratado de comprender. Evidentemente se deduce de todo ello unas leyes del universo que he tratado de aclarar y que se iluminan constantemente a través de estos fenómenos, y nos parece importante hablar de ello porque se está, bueno, primeramente por un lado se niega completamente por parte del materialismo de una manera obscena, me sale decir, bueno, pero también ahora con una corriente no dualista occidental, sobre todo moderna, que está muy bien, que es muy visible también, etcétera. Bueno, la corriente no dualista, y con una corriente no dualista también radical, que de una manera u otra acaba menosvalorando esta fenomenología. Entonces, entendámonos bien, es seguro que en el camino espiritual, lo han dicho todos los maestros, todas las escuelas, y es cierto, no se debe buscar los poderes espirituales, por ejemplo, y para alcanzar la liberación. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Estos fenómenos, si ocurren sin buscarlos, también son importantes porque desglosan la ciencia sagrada y en el camino, muy al contrario de lo que suelen repetir como papagayos a veces unos y otros, precisamente los que no lo han experimentado en su camino, muy al contrario, como está dosificado por el cielo mismo, consuela, anima en la soledad espiritual, verdaderamente puede llenarte de devoción y acelerar el proceso espiritual. Humilla la mente. No es cierto que siempre se corra el peligro de que se lo atribuya el yo y con eso se engríe. Por lo general, muy al contrario, humilla la mente. Te tira por el suelo, te tira de rodillas. Me ha llegado partiendo de esa energía superior, cuando te invade realmente hasta el cuerpo, hasta llegar al nivel del cuerpo físico, me ha inclinado la nuca, me ha puesto de rodillas. Es decir, que hay verdaderamente un lenguaje ahí de humillación de la mente, de humildad, de cierta humildad, que se acaba hasta traduciendo físicamente. Pero en todo caso estamos contentos de ofrecer este libro, que será en dos partes, sobre las realidades espirituales, uno que será este testimonio sobre la mensajería del alma, y otro que va más a realidades de la ciencia de luz, nociones tradicionales más en general. Entre el materialismo a todos sus niveles, entre cierta corriente no dualista y después toda esta terapia integrada al capitalismo o al cientificismo, pues eso es muy importante en cuanto a lo que toca a la sanación espiritual, porque la medicina sagrada no se sitúa de este lado de la terapia integrativa, integradora, la terapia moderna, y no se sitúa tampoco, o sea, tiene que apoyarse sobre la ciencia del alma y espíritu, que, como decíamos, está negada o menos valorada. Así que en aspecto curativo es muy importante. Las reuniones en la conciencia, unificar hacia el centro del sol, todos los rayos arcoíris, reunificarlos, pues verdaderamente consideramos que es esencial mantener entre todos en este momento de la historia de la humanidad del planeta el pulso latente, el compás al ritmo primordial, no el de la falsa vida, no el de la tecnología, no el de etcétera. Ese ritmo uno, ese pulso uno, esa onda expansiva del mandala de nuestros corazones y de nuestras almas reunidas. El círculo refulgente de antorchas vivientes. Solamente hacer un círculo cogidos de la mano tiene una potencia sanadora impresionante. Y depende de ti. Con participar de esta reverberación con mayor fuerza para bien de todos, porque está francamente muy necesitado y hay que ponerlo en acción. No recuerdo que quien dijo, y verdaderamente se me quedó en la conciencia porque es muy evidente, pero no se cumple mucho,
que no basta con amar a alguien, hay que decírselo. Hay que decírselo. La fuerza de hacer ese gesto, de mostrarlo, de tener la valentía, de formularlo y hacerlo llegar a alguien. Y eso ahora ni siquiera se pone atención a lo que hace otro, y la atención es amor. La verdadera atención, no esa que enseñan en el mindfulness técnico, es poner amor. Sin eso es destrucción pura del universo, que es lo que está ocurriendo para nuestro planeta. Así que eso sí, para estas reuniones es necesario que, por favor, apaguemos nuestros dispositivos de supervivencia animal, personal, y también de corrección social. Esto es muy importante. Y derritámonos esta cera de avisperos transgénicos en los que hemos acabado petrificándonos. Así que, varias utilidades. Si sientes soledad, errancia espiritual, que no sabes por dónde está yendo tu camino espiritual, o simplemente trastornos de tu psique con P mayúscula, no esta neuronal, sino verdaderamente la del alma, la de la angustia del alma, puedes acudir a preguntar, a contestar, a dar, a pedir, ofrecer testimonio, peticiones, confesiones, a proponer, en fin, es un espacio muy libre y muy abierto, pero hay que ser directo, audaz y ser consciente un poco de qué se trata todo esto. También, si quieres unirte, aportar tus conocimientos, tus prácticas, tu modo de acercarte a la medicina sagrada, que sea a través de esencias, flores de Bach, conexión de cristales, da lo mismo. Pero eso sí, que el enfoque no solo terapéutico en el sentido moderno o natural, sino, eso que descontextualizan, ¿no?, de su origen espiritual, sino verdaderamente que se ofrece como rama de la medicina sagrada y como ciencia de vida integral, consciente de un metaproceso de la salud y de no hacer un apartado estanco y que acaba paradójicamente acaba siendo un nicho de muerte y no de vida. En nuestra tendina de la archidoxia mágica, una Ayurveda occidental, una Ayurveda que significa conocimiento de la vida o arte de vivir en su sentido profundo y original, no solo para el nivel físico, unas cremitas, o el nivel emocional como mucho, sino verdaderamente de realidad espiritual y sutil. Así que en esta tendina vas a encontrar, primero esperamos que algún día nuestros libros, en nuestros escritos en libro, en físico, pero de momento pues hay que saber que hay una serie de productos que no son productos, en fin, que realmente no se trata de un acto ni de productos comerciales. Su intención es salutífera, unitiva, espiritual, y a través suyo, pues comprando o donando o elaborándolos, contribuyendo a elaborarlos, puedes apoyar a la obra de sanación y a esta reverberación de nuestra resonancia para la sanación espiritual mundial. Y son objetos que, que vehiculan fuerzas sanadoras, no son objetos cualquiera, ni estéticos, ni solamente artesanos, por ejemplo, cuando lo son, o de creativos de firma personal. No, vehiculan fuerza sanadora mágica o espiritual, en base al poder espiritual de este lugar consagrado y a su antena repetidora, de la que hemos estado hablando, de la práctica de los que han pasado por aquí, de los siddhis, los poderes espirituales que se desarrollan de forma natural, y en torno también a lo que es la instrucción y el restablecimiento de las nociones de la ciencia, del alma y del espíritu, de la medicina sagrada, y también de todas nuestras conexiones que cobran mayor poder, porque son las conexiones particulares a este lugar y a nuestro itinerario o a nuestro linaje espiritual, pues a través de símbolos o de entidades espirituales, santos con los que hemos conectado, o artistas, poetas, hombres iniciados, o la misma Virgen, algún aspecto de la Santa Virgen. Evidentemente el nombre hace homenaje a Paracelso, para los que lo sepan, lo de archidoxia. Tuvimos una iluminación al ver simplemente esta palabra en uno de sus libros. Paracelso era médico místico y hombre de Cristo, y para nosotros es muy importante porque es un representante occidental de la medicina sagrada, de los pocos sabios que se han atrevido a advertir sobre el abuso y demencia del poder medical.
y a recalcar la usurpación de la ciencia materialista académica en el ámbito de la medicina. En este sentido somos totalmente de la misma familia espiritual. Nos reclamamos parte de la cadena de servidores a la medicina pura, hermético-crística, es decir, nuestra rama propiamente occidental. Y bueno, doxia pues se refiere a la enseñanza de lo secreto, de lo excelso, por archi, ¿no? De lo supremo, de lo inaudito, de lo que verdaderamente pertenece a la esfera espiritual. Y bueno, es que la creación misma es pura magia y milagro. ¿Cómo no iban a serlo todos sus procesos y leyes? Por eso lo de la antena, queremos verdaderamente que todos volvamos a partir, ¿no?, de nuestros auténticas antenas, auténtica tecnología interior, y dejar de obstruirla y potenciarla entre todos, porque así ha de ser, para bien de todo, para rescate de nuestro planeta y de nuestra humanidad. ¿Y cómo presentar los libros del sol? Bueno, antes que nada que buscamos un maquetador. Buscamos un maquetador porque tenemos muchísimo volumen de nuestro poemario por un lado y de toda la colección de los libros del sol de filosofía del fuego. Tenemos un librito que habla solamente de los libros del sol, porque es una obra muy, muy especial, muy unitiva, y ya hay una dificultad en presentarlo de manera resumida. En todo caso, quería decir que son fruto del reinicio totalmente inesperado, vía la conexión Reiki, especialmente, y también la consagración, después a una larga y espontánea, porque sin ningún guía y dentro de ningún contexto, sadhana, como se dice en el hinduismo, prácticas, tesis, pero de tipo hermético. Espontáneamente engarce con la cadena mística de nuestra propia tradición espiritual del esoterismo, según la propia guía de la luz, como decía, y de un saber sin dueño, espacio ni tiempo. Es una conexión con el espacio de eternidad que está presente en todo lugar, época, y que une fraternalmente pues todas las cuentas de un rosario de luz incorruptible, intocable, talantorchas de almas aspirantes, y bueno, que va a la raíz de todas las tradiciones religiosas y espirituales, con ese fundamento común al que se le ha puesto varios nombres. Nosotros decimos doctrina eterna o secreta, se ha dicho evangelio eterno o religio perennis en latín, tradición primordial, y en la India se le llama Sanatana Dharma. En fin, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta de manera efectiva, no solo intelectualmente, sino en la práctica y a cada momento en nuestro encuentro, en nuestra confrontación, en las obras del arca, en todas, y en las estancias también. Porque es que no se trata de libros, no se trata de una obra sobre un pensamiento individual, un sistema filosófico, un estudio intelectual sobre temas espirituales, sino verdaderamente parte de la revelación. Por eso es filosofía del fuego, como se ha dicho en la tradición. Es la transmisión con, eso sí, el color particular de nuestra encarnación, pero de un saber que no me pertenece, y un pensamiento que, en cuanto a la esencia de lo expuesto en estos libros, se ha comunicado con lo que se llama también la tradición, el nivel del ángel, es decir, con la fuente por mediación divina, de supraconsciencia. Lo mismo que un poeta inspirado, que de hecho fue mi fundamento, fue mi condición de alma de poeta, mueve su pluma al dictado de las musas, un auténtico poeta, lo considero así, en todo caso, como Platón lo hizo, que un verdadero poeta es un poeta absolutamente inspirado, raptado por las musas, como se dice. Y bueno, es ese vuelo ligero de una pluma que es el perfecto símbolo del instrumento de un mediador auténtico. De hecho, ofrecemos también varios libros de un poemario que fue, pues eso, todo fruto de este rapto con las servidoras del dios Apolo, y que constituye una aventura iniciática que precedió el salto a lo propiamente espiritual.
Y bueno, pues estos libros son la invitación a un trago de la copa esmeraldina que ofrece, como se dice en la tradición, el hombre verde, verde esmeralda, el Graal reencontrado vía Reiki en verdad y espíritu. Es una realidad espiritual totalmente a nuestro alcance, no se trata de ninguna leyenda, de ninguna ficción. Pero eso sí, no hay que materializarlo, llevarlo a un nivel solo literal. Es el elixir buscado de la eterna juventud o de la inmortalidad. Y se restablece así la ciencia sagrada al hilo de, bueno, que fuimos restableciendo, quiero decir, a través de estos libros, y desde la conexión interior, lo que se llama la ciencia de luz o sagrada, al hilo de unas iluminaciones e investigaciones profundas, siempre desde un ángulo de sanación espiritual. Y resucitan desde la vivencia directa la alquimia espiritual, la ciencia de Hermes y la gnosis crística, muy raramente representadas en Occidente, pero que es algo que siempre está vivo en ese espacio de eternidad, no es una cosa del pasado, ¿no? Como se creen los químicos de la alquimia, ¿no? Es todo lo contrario, es siempre eterno. Nuestra vena en un conjunto es sin duda apocalíptica, los que me conocen ya lo saben, Juanita, en la tradición cristiana, sobre todo del esoterismo, del cristianismo, y en su conjunto busca sanar la herida original sin dudar en alzar el afilado bisturí sanador, la espada del combate espiritual frente a todo lo corrupto y falseado. El tono es pues místico cáustico y es un tono hoy día muy rechazado por la tibieza y los correctismos de toda clase y ese contenido totalmente ajeno al desalme actual del que se parte en todo caso en nuestro condicionamiento y contexto habituales. Y así que hay que ser audaz incluso para atender a ello, ¿no? Y muy abierto, porque abarcamos pues todo un metaproceso de la salud, verdaderamente integral, verdaderamente, ¿no? Como se abusa de este término, y para restablecer la medicina pura, particularmente la de nuestra tradición, ¿no? Occidental y no extremo oriental, por ejemplo. Eso sí, eso se puede hacer una vez la ciencia recobrada, gracias en nuestro caso al yoga Reiki KRS. Lo hemos definido KRS para precisar que es en verdad y espíritu según la conciencia una, y desde la conciencia una y desde el Reiki por y para servirle. Es una medicina pura que tiene distintas vertientes, principalmente exotérica o esotérica, y sus representantes como tal, pero que en todo caso siempre corresponden a la dignidad de la cura y del cuidado a un ser humano que se le debe, y a la necesidad de salvaguardar el componente caritativo o por lo menos humanista, cuando inversamente la cientificación y la institucionalización han desahuciado estos componentes y bueno, y a la vez son el fruto de su enfriamiento por lo general. La espiritualidad que respira a través de estos libros es sin etiqueta, como este lugar. Finalmente, bueno, se ponen nombres orientativos, pero son nombres de lo solo, distintas expresiones de lo mismo. Entonces no es un ambiente espiritual, no tiene etiqueta, es una espiritualidad que no es de privilegio tampoco, como a veces puede ocurrir, que parece que los que hayan cubierto la necesidad de comer ya se pueden dedicar a esto y los que no, pues no nos vamos a dedicar a cosas refinadas. No, es todo lo contrario a esto, es verdaderamente parte verdaderamente del desahucio social, y por resumirlo, y pues tampoco es una espiritualidad de evasión ni sectaria, todo lo contrario, porque es radical, es de raíz, y no veo todavía cómo algo de raíz no puede ser radical, excepto cuando se ha connotado negativamente esta palabra y se la usa en un sentido que no es el suyo, porque radical viene de raíz, así que es una evidencia. Tampoco es una espiritualidad para retiros integrados al sistema, o terapias integradoras o todo aquello de curarse en salud, sino que es radicalmente integral, si no, no puede ser realmente sanadora. Es comprometida, es política en esto, en el sentido total del término.
Para nosotros no hay diferencia entre política y religión o política y espiritualidad. El conocimiento de la serpiente emplumada, su ascenso o descenso, según se lo quiera ver, está encarnado aquí en la Casa del Sol, y os vamos a invitar pronto a una cita concreta, la propuesta de una visita del lugar, pero en la cara oculta de la casita, en su faceta de lo que pertenece al esoterismo, a la ciencia del dentro, porque aquí todo se ha ido haciendo según esa verdad interior iluminada, y cualquier cosa que cuelgue de la pared, casi cualquier cosa, no es decoración, sino que proviene de querer mostrar hacia afuera algo que es de un orden sutil, invisible, interior. Y hay mucho por descubrir, mucho por contar y mucho descubrir en esa faceta. Porque se puede venir aquí y no verlo, y pasar incluso meses sin verlo y ocuparse solo de lo aparente y lo material. Pero creemos que es importante y muy iniciática de por sí, e instructiva también en otro plano, esta visita, a la cual esperamos poder invitar regularmente y comenzar con esta propuesta próximamente. Quedaréis informados en nuestro canal y en nuestro blog, sobre todo. Simplemente una pequeña información añadida o recordatorio para los que lo saben ya. Este activo o durmiente, por circunstancias vitales que se puedan imponer, este centro espiritual es. Y bueno, pues si haces estancia aquí por cualquier motivo, pedimos esa aportación mínima que nos vale por un respeto, por una toma de conciencia de que esto es un centro de sanación espiritual. Y bueno, pedimos pues esos 2 euros para el bote de la asociación Arca del Sol, KRS, cuya principal actividad va a ser, pretende ser la del sello para los libros, pero que va abarcar más adelante seguramente cubrir más aspectos que quieren hacerse aquí en la práctica en torno a la sanación espiritual. Entonces todo donativo es bienvenido, también porque va a cubrir desperfectos por las estancias que puedan surgir, y también por el paso del tiempo, es decir, el mantenimiento de todo lo que es el lugar y los servicios. Pues que sea un poquito entre todos en conciencia de la obra de sanación espiritual. Gracias.